Bueno, continuamos con nuestra sesión. Estábamos en el reto, estábamos en el reto 2, ¿verdad? Hasta aquí, que ya terminamos el reto 2. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Hasta el momento no, asesora. Ninguna. Gracias, ninguna. Ok, vamos con el reto 3. Bueno, aquí tenemos un ensayo que tenemos que elaborar y bueno, hay unas instrucciones también muy precisas en este reto. Aquí vamos a analizar un instrumento internacional y nos da dos opciones este reto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y vienen las ligas de cada uno de estos tratados. Bueno, aparte, el ensayo debe también llevar una estructura, una introducción, el desarrollo y las conclusiones. Entonces, es muy sencillo. En la parte introductoria, debemos mencionar cuál fue el tratado internacional elegido para desarrollar y ahí pueden mencionar sus antecedentes. Claro, con sus propias palabras, no se olviden la técnica del parafraseo para que no sea una copia y pega de la declaración. Hay quien copia todo el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ahí volvemos a incurrir en el plagio, ¿no? Entonces, no, con nuestras propias palabras explicamos los antecedentes de ese tratado internacional, ¿sí? Lo que estudiamos, lo que recabamos de información. Después, en el desarrollo, ahí ya entra en sí el objetivo principal de este ensayo. Hay que explicar los derechos humanos consagrados en la Constitución política en relación con el documento que elegimos, ya sea la declaración o la convención. Y aquí nos dice de forma muy clara que debemos relacionar los derechos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Podemos mencionar que el artículo tercero, que nos habla del derecho a la educación y que es tan importante en nuestra constitución política, tiene relación con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o con el 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, según el tratado que hayamos elegido. ¿Y por qué a nosotros nos parece este derecho trascendental en nuestro país y a nivel internacional? ¿Sí? Y ahí estamos haciendo esa relación de ambos instrumentos, ¿sí? Bueno, así es como se tiene que hacer. Y de ahí ustedes saben que hay muchos derechos en nuestra Constitución que ustedes saben se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática encontramos la mayoría de los derechos fundamentales, pero no significa que en la parte orgánica no los pueda haber. Claro que los hay. En el artículo 123, como un ejemplo, se encuentra el derecho al trabajo. Entonces, bueno, pues podemos ir tomando los derechos que nosotros elijamos, ¿no? No tampoco les digo todos porque no daría, ¿no? La extensión de 5 cuartillas para mencionar todo, pero bueno, por eso ustedes pueden seleccionar los derechos que sean más importantes para ustedes, ¿sí? Sobre eso se basa el ensayo y es la mayor parte de contenido. Nos piden como mínimo 5 cuartillas, ¿sí? Entonces, es importante que cumplan con esa parte. Miren, ha habido ocasiones en las que, pues porque les ganan las prisas, porque ya son los últimos días, no sé, o porque no leen bien las indicaciones, a veces en este ensayo pegan párrafos o ensayos completos de la materia de derechos humanos, pero ahí no queda, ¿no? Incluso en este ensayo han llegado a pegar antecedentes de otras constituciones sobre los derechos humanos. Pero eso no nos lo está pidiendo este reto. Entonces, hago también la aclaración. A veces queremos utilizar las actividades que ya tenemos hechas o elaboradas y otras materias, porque como oímos derechos humanos, pues me meto esta actividad que ya tengo realizada de otras materias y la copio y la pego, pero eso no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en primer lugar no nos lo pide el reto, ¿no? No es la indicación, pues, ¿no? Entonces, no, en la rúbrica no voy a encontrar yo esos contenidos que ustedes comparten aquí. Lo interesante aquí es basarse en la rúbrica, ¿sí? Bueno, y luego finalmente viene la conclusión en la que se va a manifestar la importancia que tiene
los tratados internacionales en general en el marco jurídico mexicano. ¿Sí? Y aquí cuando decimos importancia de los tratados es todos, ya no solamente la Declaración Universal y tampoco solamente la Convención Americana. Aquí pueden ustedes referirse a todos en general en su conclusión y ese impacto que tiene en el marco jurídico. Y cuando decimos el marco jurídico, no nos estamos refiriendo únicamente a la Constitución. Acuérdense que hay otras más fuentes del derecho en nuestro país como los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los precedentes judiciales, la jurisprudencia, también está los sistemas normativos de las comunidades indígenas, ¿no? Que también son importantes. Hay muchas otras más, los principios generales del derecho, ¿sí? Entonces, esta conclusión pues es bastante amplia. No perdamos de vista que el ensayo es sobre derecho internacional, y no específicamente derechos humanos, aunque sí tenemos que relacionarlos. ¿Sí? Bueno, sobre eso, Versa, ¿alguna duda respecto de este reto? Ninguna hasta el momento. Ahorita no. Gracias, asesora. Ok, entonces aquí también no se olviden que es fundamental las citas y las referencias de las fuentes que consultamos. Si ustedes van a consultar, de hecho, de cajón va a tener que ser el tratado y la Constitución. Hay que hacer la referencia correctamente de acuerdo al manual APA y las citas. Acuérdense de las citas que tienen que hacer de estos documentos para que no estén repitiendo. APA nos dice cómo podemos mencionar estas leyes para no estar poniendo los nombres todo el tiempo. En el manual APA viene muy explicado. Y también si consultamos alguna otra página, alguna otra fuente de consulta. Bueno, vamos finalmente con el reto 4. Este reto se integra de dos partes, ¿no? La primera, en donde ustedes tienen que hacer una investigación sobre las cortes internacionales de derechos humanos y con la información que ustedes hayan recabado van a llenar un cuadro comparativo, ¿sí? Y ya la segunda parte tienen que analizar unos planteamientos para poder contestarlos. Vamos con la primera parte. La investigación, esa corre por su cuenta, van a entrar a las páginas, les recomiendo las páginas oficiales de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que lo hayan realizado, pueden hacer estas páginas y otras, van a seleccionar la información. En el paso número 2, pues ir contestando el cuadro comparativo, que es este. Este es el formato, tienen que llenarlo, ¿no? Aquí también hago una precisión muy importante. Las respuestas que van en estos cuadros también deben ir citadas y referenciadas. ¿De dónde sacaron la información? Sobre todo que hay información que es obvio que son procedimientos que como ya existen, deben citar la página, la fuente de donde la tomar. Las referencias, acuérdense que van al final de todos los documentos y las citas en la parte que ustedes están tomando y de qué autor. Aquí en los casos emblemáticos de la corte tienen que ser muy precisos en los casos y las páginas consultadas, poner las citas, ¿no? Máxime que tienen como fuente sentencias. Entonces deben de citarlas y referenciarlas. Ahí ya me brinqué aquí. Bueno, viene la rúbrica, qué es lo que se va a calificar, ¿sí? Que estén citadas y referenciadas, las funciones que sean bien explicadas de acuerdo al planteamiento y la pregunta. Hay veces que nos hace una pregunta y contestamos con otra respuesta. No, debe ser acorde a lo que se nos está preguntando. Y finalmente, los tres planteamientos, viene la instrucción ahí, argumenta tu respuesta. Entonces, esos tres planteamientos investigamos, contestamos, pero tenemos que argumentar. Porque hay veces que en una línea hay nuestra respuesta, pero no estamos argumentando. Entonces, hay que argumentar con nuestras propias palabras el porqué de nuestra respuesta. Y lo mismo, si consultan otra fuente, cita y referencia. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto del reto 4? Sí, el documento de Word lo podemos hacer horizontal por el cuadro comparativo.
Claro que sí lo pueden hacer así para que quepa más información, porque el cuadro está muy angustito, ¿no? Entonces sí lo pueden hacer. Muchas gracias. Bueno, respecto al reto 5, que es el último, bueno, ese ya es para después de la siguiente semana, que terminan los 10 días, es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, terminaría de la próxima semana la entrega de los primeros 4 retos para hacer un segundo envío, pero a partir del siguiente lunes ya es el reto 5. ¿Sí? Para esto, pues nos sugiere una lista, este reto de películas que podemos ver. Estas las pueden encontrar en Netflix, por ejemplo. Viene Fauda, es una serie. En YouTube está la lista de Schindler, está de forma gratuita. Y bueno, si tienen otros programas donde puedan bajar las demás películas, pues lo pueden hacer. Ahí tienen que revisarlo, analizar el contenido del video y finalmente elaborar un video que debe llevar presentación, desarrollo y conclusiones. En el desarrollo, bueno, la parte introductoria, ustedes se presentan. Acuérdense que se debe ver su rostro en el video. Hay aquí unas instrucciones muy claras. Debe también haber nitidez en el audio. eh, Deben ustedes de llevar este video una presentación con una portada. Bueno, eso ya es en el documento de Word, pero en el video también debe presentarse su nombre, el nombre de la universidad, el reto, el nombre, ¿sí? La duración es máximo 5 minutos, mínimo 2. Deben mostrar el rostro y se pueden apoyar en herramientas de exposición. Pueden hacerlo con una presentación o sin ella, como a ustedes les parezca mejor. Y bueno, lo deben de subir a YouTube. Lo pueden grabar con su celular en la computadora, subir la dirección y cerciórense que la dirección sea correcta del video, que al momento de pegarlo en el documento, hay veces que falta una letra y ya con eso ya no se puede accesar. Entonces, bueno, en el desarrollo van a hacer una descripción y análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película y finalmente una conclusión en la que especifiquen de forma muy clara qué importancia tiene no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. Todo eso va a ir en el video y finalmente van al documento de Word y ahí viene su portada con todos los datos, como han hecho las demás actividades, la impresión de pantalla donde se vea el video compartido y el enlace del video, ¿sí? Entonces, es muy importante que cumplan con las indicaciones y bueno, es el reto final. ¿Alguna duda respecto de este reto? Nos subimos a YouTube, ¿lo podemos poner privado? No, porque si lo pones en privado ya no lo podemos ver. Ah, ok. Y además es por futuras aclaraciones que pudiera haber, ¿no? Si hay algún detalle que espero que no lo haya, porque bueno, yo soy muy clara para calificar, tomo la rúbrica y tal cual los requerimientos de la rúbrica voy evaluando que coincida. Pero si ustedes tuvieran que ir a mesa de ayuda, por ejemplo, para hacer alguna aclaración, ¿cómo otro podría accesar al video a verlo? No se podría, ¿no? Sí. Y tiene que subirlo a YouTube en nuestra cuenta institucional o con otra cuenta. Pues puede ser con su cuenta institucional de preferencia, ¿no? De Sí. preferencia con su cuenta Ah, ok. institucional. Sí, muchas gracias. Sí, discúlpeme que me fui muy rápido aquí, pero ya nos queda menos de un minuto y se va a cortar la sesión. Si no tienen más dudas, me dio mucho gusto estar con ustedes, pero cualquier otra duda que tengan por el mensajero o por correo me pueden contactar. ¿Sí? Terminamos nuestra sesión y estoy a sus órdenes. Asesora, disculpe, ¿sí quedaría grabado? Sí, se está grabando ahorita, pero cuando termine va a dejar de grabar. Nada más en cuanto se procesen los videos, yo los subo. Si no es hoy, mañana más tarde